Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Héctor García Hernández. Soy psicólogo de la Dirección General del Deporte Universitario y bueno, pues es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes compartiendo un poco más acerca de cómo trabaja la parte de psicología ahora aplicada a los jueces y a los árbitros. Ya en los viernes anteriores hemos tenido ya un sinfín de temas, pues que hablan acerca del perfil psicológico de los entrenadores, de los árbitros, de los jueces, y pues cómo es también esta preparación que tienen ellos, ¿no? Justamente, pues hace muchísimos años cuando pues yo también era atleta, pues justamente no sabía de toda la preparación que tenían los jueces o los árbitros para poder estar en esa posición. Y pues justamente decíamos, yo creo que nada más es leer el reglamento y listo, ¿no? Pero bueno, conforme vamos avanzando en este deporte, siendo atletas pues ya de una exigencia más alta y vamos viendo pues las funciones de cada uno de las personas que conforman el deporte, pues vemos que el trabajo de los árbitros pues es muy muy exhaustivo también y tienen que llevar una preparación muy muy específica, ¿no? En este sentido, pues que va desde la parte física, la parte técnica. Yo creo que tienen ahí un plus más que el atleta porque también tienen que saber muy bien la parte teórica del deporte para saber bien bien el reglamento y pues justamente la parte mental, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de psicología del deporte, pues hablamos de psicología para papás, psicología para atletas, psicología para entrenadores, pero poco se habla de la psicología o de cómo trabaja la psicología para poder optimizar el rendimiento deportivo, pues también de los árbitros, ¿no? Es una función muy, muy importante porque pues se encargan de velar por el orden y por el reglamento que sea justo para ambos equipos, para ambos deportistas, eh, pues que están compitiendo en ese momento, ¿no? Entonces, pues sí, también podemos entrar en esa parte. Y justo hoy de lo que hablaremos, pues es de la comunicación efectiva que deben de tener los árbitros y los jueces, pues para poder desempeñarse mejor en esta función como árbitros, ¿sí? Entonces, bueno, muchas de las cosas que vamos a ver en este tema, pues yo creo que no solamente, aunque vamos a hablar un poquito específico de árbitros y jueces, pues las habilidades de comunicación no solamente los permean a ellos, ¿no? Yo creo que nos permean a todos como personas, practiquemos o no practiquemos deporte. ¿Por qué? Pues porque son reglas básicas que nos van a permitir comunicarnos bien con el otro, hacer un vínculo o un ambiente o un espacio agradable con la otra persona, ¿no? Entonces, pues si bien ahorita lo vamos a ver de parte específica con los árbitros y los jueces, pero no es específico que sea de ellos. Yo creo que justo en el deporte debe de caber esa habilidad en cada uno de los que integra, ¿no? Desde el staff, el cuerpo técnico, el director técnico, el atleta y el árbitro. En una competencia deben de estar estas habilidades para que todo se vele con la mayor justicia posible, con el mayor orden posible y que justo también, pues el deporte al final es un disfrute, ¿no? Y que sea un disfrute para todos. Entonces, pues es lo que vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Bueno. ¿Es la herramienta principal del árbitro o juez en el terreno de juego? Muchas veces el atleta, aunque no se comunique, y sobre todo en deportes individuales, no es necesario que esté comunicando o que sea un muy buen comunicador, ¿no? Sí se requiere, o sí es importante, pero muchas veces hay muchos atletas que hemos visto son introvertidos y al momento en el que entran en la cancha, eh, hacen o llevan a cabo sus habilidades deportivas o ejecutan sus habilidades deportivas, pues sin problema, ¿no? O nada más agarran de una habilidad de comunicación y la entienden sus compañeros de juego y con eso es suficiente para que pueda desempeñarse bien. Sin embargo, pues el árbitro es el que tiene que hablar con los atletas, hablar con los entrenadores, ¿no? Ahorita que está
el VAR, por ejemplo, en el fútbol, pues ya tiene que hablar también justamente con las personas que utilizan el VAR, con sus asistentes. Entonces, pues la comunicación es la herramienta primordial que debe de tener el árbitro o el juez, pues para poder tomar una buena decisión, para poder ser justo, para poder guardar el orden, para poder gestionar un conflicto, que muchas veces en las competencias hemos visto que pues siempre hay una situación de conflicto, ¿no? Donde uno no está de acuerdo con la decisión que se toma y bueno, ahí es donde pues la comunicación hace el mayor trabajo, ¿no? Que si tenemos buen entrenamiento en esta herramienta, pues podemos tener ese orden en esas situaciones, ¿sí? Dice que la comunicación debe de ser precisa para mantener el orden en el juego y tomar las mejores decisiones acordes a las reglas del deporte, ¿no? Entonces muchas veces les digo, a veces los deportistas no tienen tanta claridad del reglamento, ¿no? Apenas ahora que estaba preparando el tema, me salían varios videos, ¿no? Sobre todo de fútbol, donde eh, el no saber las reglas al 100% pues hacían que tuviera una falta, ¿no? Por ejemplo, ahí un jugador, un, un jugador contrario que saca el balón a la banda, lo toma el otro jugador del equipo rival y le marcan una falta, ¿no? Entonces, el no saber cuáles son las reglas al 100% del deporte, pues a veces a los deportistas nos pasa, ¿no? No pasa de una falta, pero el árbitro no se puede equivocar, o pese a que esa es la creencia, ¿no? Porque pues al final del día es humano, al final del día puede tener errores, pero yo creo que los errores del árbitro son los que más pesan, ¿no? Y es la creencia de el árbitro no se puede equivocar. Y bueno, en efecto, pues el árbitro entre menos errores tenga, pues es donde más tiene esa parte de confianza y de autoridad, pues en el terreno de juego, ¿sale? Entonces es bien importante pues que entrenen esta parte de la comunicación. Importancia en el rol de los jueces y los árbitros. ¿Por qué es importante la comunicación? Por lo que les decía, el manejo de situaciones de presión, que en el grado más em, eh, exagerado, por así decirlo, pues hay un conflicto, ¿no? Y ahí viene la parte de reducción de conflictos, pero situaciones de presión, justamente, pues cuando ya tenemos partidos o competencias que ya son en clasificaciones finales o que ya son en liguillas, hablando de fútbol, por ejemplo, hablando de semifinales en deportes individuales, cuartos de final, este, va aumentando esa presión, van aumentando las emociones tanto en los atletas como en los entrenadores, entonces va siendo más intenso el momento y cómo se vive eh, pues ese tipo de competencias, ¿no? Entonces el árbitro es el que tiene que tener la postura neutral, es el que tiene que guardar más la calma, es el que tiene que estar más centrado en el presente para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Entonces, pues no solamente son situaciones de conflicto, sino que conforme va avanzando, va aumentando la exigencia deportiva, pues esas situaciones van apareciendo en mayor medida, ¿no? Justo cuando hay jugadas cerradas, o cuando en taekwondo hay que meter un punto y si tenemos que decidir si es válido o no. O sea, ahí es donde esas situaciones de presión las vive de primera mano el árbitro y pues debe de tener esas herramientas para poder tomar las mejores decisiones, ¿sí? Mejor relación con deportistas y entrenadores. ¿Por qué? Pues porque el hecho de tener una buena comunicación, el establecer cierto diálogo con los atletas y con los entrenadores, eh, puede generar un vínculo de empatía, un vínculo de confianza. ¿Para qué? Pues para que en el momento en el que se geste la competencia, pues pueda haber esa cordialidad y ese respeto de poder entenderse, ¿sí? Entonces, hay muchos árbitros que a lo mejor no en el deporte profesional, pero sí en el deporte amateur, nomás van y pitan y no hacen ese diálogo, esa comunicación con los equipos, con los entrenadores. Les repito, nada más pitan, nada más mencionan la falta y todo eso, y pues al final no hay un vínculo empático. ¿Vale? Entonces están todos a la defensiva, inclusive pues ahí habla mucho de la comunicación no verbal que pudiera tener ese árbitro por no generar pues justamente
este vínculo de comunicación o este vínculo empático con los deportistas y con los entrenadores, ¿sí? Los árbitros y jueces que tienen mayor entrenada esta parte de la comunicación y pues puede aumentar la parte de la credibilidad, ¿no? Pese a que se equivoquen, si está buen vínculo de comunicación, puede a lo mejor pasar, pero pues va a aumentar esa credibilidad y cuando el árbitro pueda tomar una decisión o tenga que levantar un poco la voz, el tono de voz, pues va a ser pensando en que es para mantener el orden, ¿no? Y no lo van a tomar tan a la defensiva, pues las personas que están en competencia. Entonces, pues el tener una buena comunicación aumenta esa credibilidad en el árbitro. Y justamente pues la reducción de conflictos. Justamente cuántas veces no hemos visto que no están de acuerdo ambos equipos con la decisión que se toma y se van contra el árbitro, ¿no? Y muchas veces mm, el árbitro pierde la cabeza también, pierde la postura e inclusive pues empieza a discutir con los mismos atletas, ¿no? Y al contrario de mejorar la situación, pues pasa que eh, se gesta un conflicto más grande y que puede terminar en agresiones más que verbales, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que el árbitro pueda saber comunicar bien por qué son las decisiones que toma y y pues el momento en el que las va a hacer. ¿Sale? Bueno, pues ahorita ya también tienen ellos ayuda de de la tecnología, en el caso de fútbol, que es el VAR, para poder tomar una decisión y que justamente eso también haga que sea más claro la decisión que se está tomando y que los deportistas pues también tengan deportistas y entrenadores pues tengan ya ese sustento que a veces no basta con la palabra del árbitro, ¿no? Para poder tomar esa decisión. Entonces, pues también hay otros deportes como el fútbol americano que también tiene repeticiones, muchas veces el taekwondo también que tiene sus pantallas o sus cámaras, ¿no? Este, y que bueno, pueden hacer ese uso de la tecnología. No en todos los deportes está aceptado la repetición de los videos para poder hacerlo, pero pues justamente algunos deportes, sobre todo eh, en la parte recreativa o en la parte de escolar, pues puede ser más viable, ¿no? Para poder ayudar a la toma de decisiones. ¿Cuáles son las aplicaciones comunes o las situaciones donde el árbitro o el juez está aplicando el buen sentido de la comunicación o está aplicando esta comunicación efectiva? Pues al momento de señalar faltas con claridad y con calma, ¿sale? En ese momento, pues tiene que ser muy buen comunicador, sobre todo cuando se tratan de faltas muy polémicas, ¿no? Que no sabemos si sí fue o no fue la falta del reglamento. Entonces el árbitro tiene que tener mucha compostura, mucha neutralidad, mucha calma para poder señalar esa falta y mantener esa postura. Gestionar los reclamos sin escalar a conflictos, que es lo que les decía también hace un momento, ¿no? El poder eh, escuchar y ser empático con ambos, pero pues al final marcar lo que dice el reglamento y si hay una conducta inapropiada o una falta al reglamento, pues poder marcarlo. Explicar decisiones cuando sea adecuado. Aquí justamente no todas las faltas necesitan una explicación. Hay faltas que son muy evidentes y pues justamente no, aunque el equipo o el atleta que cometió la falta no esté de acuerdo y quiere una explicación, pues si ya está más que evidente, no es necesario a veces dar esa explicación, ¿sí? Entonces también ahí hay algunas técnicas que podemos llevar a cabo para poder eh, saber en qué momento explicar la decisión y en qué momento poder zafarnos o salirnos de de esa situación o de esa confrontación con el atleta y marcar lo que tiene que marcar en ese momento el árbitro, ¿sí? Y en todo momento, pues mantener postura neutral, ¿no? Yo creo que eso es lo que aprendemos los árbitros desde un inicio, ser neutrales, aunque somos humanos y tenemos afinidad a lo mejor para por cierto equipo, por cierto
institución a veces, pero en el momento en el que somos árbitros o jueces, pues tenemos que ser totalmente imparciales, ¿no? Y yo creo que es de ahí también donde una muy buena comunicación nos puede ayudar a tener esa neutralidad y hacer bien el trabajo que estamos fungiendo en ese momento. Y bueno, vamos a ver cuáles son los elementos para favorecer la comunicación. Pueden haber más, ¿sale? Pero vamos ahorita a centrarnos en tres elementos que son indispensables para poder tener esta parte de una comunicación efectiva y pues justamente que sea una comunicación asertiva, ¿sí? Para ello tenemos pues la escucha activa en primera instancia, tenemos la asertividad y tenemos el lenguaje no verbal. Vamos con el primero, la escucha activa. Permite expresar las opiniones de los atletas y los entrenadores. Aquí a lo mejor tenemos que ser muy breves y muy específicos al momento en el que permitimos expresar las opiniones, porque si no, pues el partido se nos va o la competencia se nos va y vamos de alguna manera a contrarreloj, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol mexicano le llaman el tiempo efectivo. Si en alguna falta polémica se tiene que revisar el VAR, se tiene que eh, escuchar a ambos jugadores que están opinando acerca de que si fue falta o no fue falta, pues ese es un tiempo que se lleva y nos retrasa en la parte del tiempo que dura un juego, ¿sí? Y entonces pues se tiene que compensar. Entonces imagínense, si permitimos que en cada falta o cada que haya una inconformidad podamos escuchar ambas partes, pues nos vamos a llevar muchísimo tiempo, pero sí podemos ser muy breves y a ver qué jugadas es necesario a lo mejor escuchar ambas partes y en qué jugadas no. O que también los entrenadores y los atletas sepan pues que tienen que ser muy concisos y también tienen que tener esa educación y esa conciencia, esa prudencia, pues de que a mejor comunicación va a ser más fácil y más rápido llegar a una conclusión para determinar pues la decisión arbitral, ¿no? Esto no quiere decir que ellos dependan o de ellos dependan, si se marca o no se marca. El árbitro nada más va a tomar esa parte, este, de lo que él ve, de lo que él escucha, para poder, decidir si marca o no marca la falta, ¿no? Es acuerdo a su criterio. Entonces, se les puede escuchar, pero pues a veces no son parte de. ¿Sí? Responder por impulso puede dificultar la situación. Si no escuchamos de manera activa, podemos escalar a dificultar esa situación y poner un conflicto, ¿sale? Entonces, ha llegado momentos en el que le dicen al árbitro, es que tú no escuchas, es que tú te dicen cómo marcar y cosas así, y el entrenador empieza a salir de la postura neutral y empieza a responder por ese impulso mismo, ¿no? E inclusive, pues puede llegar a tener una situación ahí de enfrentado de confrontación verbal. En el deporte de alto rendimiento profesional no nos ha tocado tanto, pero en el deporte recreativo, en el deporte amateur es donde más se da que el árbitro al final del día se sale de su postura de árbitro, de juez, y sí les contesta a los atletas o a los entrenadores, ¿no? Entonces, inclusive llega a hacer comentarios en voz baja, pues quejándose del jugador, quejándose del entrenador, y eso pues da malos entendidos, ¿no? Que pues les digo, pueden llevar a dificultar pues cómo llevar ese partido, esa competencia, ese combate, ¿eh? Entonces, pues les digo, se da más en el deporte, bueno, yo lo he visto más en el deporte amateur, ya en el deporte de alto rendimiento y profesional, como ya hay más reglas, hay más sanciones, pues como que hay más prudencia, ¿no? De decir hasta dónde, o hay un límite y hasta dónde puedo reclamar como atleta y también el árbitro saber hasta dónde puede contestar, ¿no? Y justamente pues hay un mayor entrenamiento que le permite tener mayor control emocional, que le permite tener mayor claridad de lo que está haciendo y pues justamente no caer en ese tipo de provocaciones. La escucha activa también ayuda a generar respeto y yo creo que eso es lo primordial.
que hay que tener en cuenta en un partido de fútbol o en una competencia, en un combate, ¿sí? Que el permitir escuchar, pues siempre va a generar un ambiente agradable, un ambiente propicio, profesional, para poder llevar a cabo y tomar las decisiones que se deben de tomar en ese momento. Y bueno, te permite tomar mejores decisiones, ¿sale? Tenemos la parte de la comunicación asertiva. ¿Qué tenemos aquí? Pues que debemos de expresar ideas pues con respeto, ¿no? Les digo, en el deporte escolar, en el deporte amateur, a veces no se da mucho. Conforme va avanzando esta exigencia deportiva o vamos siendo de alto rendimiento profesional, se va dando más esta parte del respeto, pero pues no estamos exentos, ¿no? Entonces en el amateur sí falta mucho esa parte, ¿no? Y es donde pues muchas veces terminan en conflictos por no tener esta parte clara de expresarnos con respeto y que todos merecemos ese, ese respeto, ¿sí? Mantener un tono firme, pero no agresivo. El hecho de que podamos levantar en algún momento dado la voz no quiere decir que sea una agresión, ¿sí? Pero debemos de tener mucho cuidado en que, pues, no sobrepase ese tono de voz a que nos hagan, a que lo perciba el otro, que lo perciba enojado, que lo perciba frustrado, que lo perciba que ya estamos desesperados, ¿sí? Simplemente alzar el tono de voz firme para poder mencionar un límite, ¿no? Y aquí es donde decimos, pues establecer límites adecuados y que esos límites se pueden establecer desde el inicio del partido y conforme va avanzando el partido ir estableciendo esos límites. En el momento en el que vemos una conducta inapropiada del atleta, que el entrenador, el árbitro, perdón, pueda mencionar pues que ya está viendo esa conducta inapropiada y que no la va a permitir. A veces con el llevar eso de manera continua puede permitir que pues seamos más asertivos, ¿no? Que pueda haber o fluir más esta parte de la comunicación y que en el momento en el que tenemos que marcar una sanción, o tomar una decisión con respecto a la falta del reglamento, pues podamos tener esa autoridad de aplicarlo. Y bueno, hay algunas técnicas de comunicación asertiva, como bien les decía, hay, hay técnicas en las que no hay necesidad de dar esa explicación como tal y pues se tiene que marcar, pero a veces el atleta o el entrenador están confrontando y confrontando al mismo árbitro, ¿no? Tratando de decirle la inconformidad, tratándole de hacer que cambie la decisión que ya tomó. Entonces, pues una de las técnicas es la del método del disco rayado. El método del disco rayado es mencionar la misma respuesta en un tono de voz calmado y sin justificación, ¿sí? Si ya está dada la decisión arbitral, y estamos en esta confrontación por parte de algún atleta o algún entrenador, es estar mencionando la misma respuesta, manteniendo la postura tranquila, manteniendo mi postura neutral y decirle lo mismo y lo mismo y lo mismo y al final lo que buscamos con este método es que pues la persona que está molestando, pues se agote, ¿no? Que la persona que quiere que se cambie la decisión, pues al final se canse y que diga, no voy a poder contra él, él me está diciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces, pues tomo la decisión de ya no seguir, eh, pues quejándome o queriendo esa justificación, ¿sale? Entonces, pues ese es el método del disco rayado, ¿sale? En esta En esta situación, muchas veces el entrenador llega a la conclusión y dice, bueno, nada más te estoy diciendo, nada más es para que lo tomes en cuenta, ¿no? Y ahí ya estamos viendo que ya se está cansando,
que ya vio que no se va a cambiar la decisión arbitral y bueno, el hecho de que tú nada más lo escuches y que le menciones con ese temple, va a hacer que también el entrenador o el atleta bajen su tensión emocional, ¿no? Y que diga, híjole, creo que sí me estoy pasando, ¿no? Y tenemos muchos entrenadores que en el momento de la competencia del partido son bien, pues muy apasionados, muy enérgicos en lo que dicen y cómo lo dicen. Y muchos árbitros y jueces que tienen este temple utilizan este método y al final lo calman, ¿no? Terminan por, pues por calmar y por cansar a estos entrenadores y todo marcha como en paz, ¿no? Aunque saben que va a ser otra situación similar en alguna otra falta, pero ya van manejando mejor esa situación. Otro de las técnicas que podemos utilizar es mensajes estructurados en el yo, ¿sí? Que quiere decir que hagamos comentarios en primera persona, que hagamos comentarios sin acusar a la otra persona, simplemente desde lo que yo estoy viendo, desde lo que yo estoy sintiendo, desde lo que yo estoy percibiendo, para que no se sientan acusados o que no lo sientan en contra, pues las personas a las que les vamos a hacer esa corrección, por así decirlo, ¿sí? Por ejemplo, te muestro tarjeta amarilla por simular una falta, ¿sale? Es lo que yo estoy percibiendo y es conforme al reglamento en primera persona mi comentario, ¿sí? No le puedo decir, es que te estás aventando, ya déjate de aventar porque no te voy a marcar y por eso te voy a sacar la tarjeta amarilla, porque ese tipo de acusaciones ya, ya pueden implicar, pues, una coerción en la comunicación, una comunicación poco efectiva y que puede escalar a un conflicto, ¿sale? Otro de los ejemplos que tenemos, te advierto que debes de respetar las decisiones, ¿sí? En este sentido también, no podemos acusarlo, es que tú no respetas nada, es que tú quieres que se marque como tú quieres, porque hay árbitros que lo han hecho, ¿no? Pero les digo, han sido más como del sector amateur y ya en momentos muy críticos ha pasado en el alto rendimiento y en el profesional, y que es de ahí donde se arman de palabras, ¿no? El árbitro y el atleta, o el árbitro y el entrenador. Entonces, es mejor que sean en primera persona para que no sientan la acusación o sea indirecta, pero que llegue el mensaje claro, que llegue el mensaje específico. El otro, te expulso del campo por conducta violenta, por favor abandona el terreno de juego, ¿sí? Ahí es igual, en primera persona, no le estás diciendo, oye, ¿por qué hiciste eso? Oye, es que tú llegaste muy feo, oye, es que casi lastimas al jugador, pues de más, cosas así. Simplemente es en primera persona, ¿para qué? Pues para que el jugador tome la indicación de abandonar el terreno de juego, ¿sí? Entonces, también es bien importante, pues que esos mensajes... eh, estructurados en yo puedan irse practicando conforme los partidos para que nos vayamos haciendo cada vez más expertos en eso y pues nos va a ayudar muchísimo a ser más asertivos, a poder llevar partidos o competencias pues de la mejor manera. Otra de las técnicas que tenemos es la validación emocional sin ceder autoridad. Sí podemos, y aquí es donde entra la parte de la escucha activa, sí podemos escuchar, sí podemos inclusive decir, ok, entiendo cómo te sientes, pero no podemos dejar que el atleta empiece a decidir por el árbitro o que pueda que empiece a influir en las decisiones que voy a tomar como árbitro. Yo ya sé que voy a marcar, ¿por qué? Pues porque yo soy el experto en mi reglamento, yo soy el experto en esta parte de la herramienta en lo que vi acerca de cierta jugada y bueno, pues no les puedo ceder más, ¿sale? Nada más hacer esa validación emocional, que se sientan en parte escuchados. ¿Por qué? Pues porque eso también eh, reconforta mucho pues la parte de la empatía y pues la parte del buen juego, ¿no? De un juego sano, ¿sí? Pero pues al final, pues desde mi función como árbitro, como juez, tengo que marcar lo que es, ¿no? Entonces,
eh, nos puede ayudar mucho esa validación emocional, ¿no? Inclusive ha habido momentos en el que ya pasó la jugada y el atleta pues todavía le llega y le dice algo al árbitro, ¿no? Sin el sentido de discutir. Simplemente, oye, profe, hace rato la jugada que hiciste, no estoy de acuerdo, ¿no? Ya nada más validamos esa parte emocional. Ok, entiendo que te sientes así, pero ya se marcó. Listo, ¿no? Y a veces ayuda mucho. ¿Por qué? Pues porque el atleta sabe que no está en contra del árbitro, que él está haciendo su trabajo. ¿Sí? Y otra de las técnicas es pues la negociación y la resolución de conflictos, ¿sí? Que deben de estar muy alertas los árbitros para poder negociar con ambos y mediar la situación para poder tomar la decisión pues que tiene que tomar, ¿no? Ahí hay am, otra técnica que podemos utilizar y es la de la prevención, que más adelante la voy a mencionar, pero es pues que estemos ya haciendo visibles o marcando pues las cosas cuando nosotros no veamos, cuando nosotros veamos pues de que hay una conducta inapropiada, ¿sale? Por ejemplo, hey, calma, estás gritando mucho, hey, ya van 2 veces que te marco la misma falta, ¿no? Ese tipo de cosas pueden ayudar muchísimo para evitar pues esos conflictos. Y al momento de hacer si se llega a dar el conflicto, poder tener esas herramientas de ya te había comentado que estabas haciendo esto, ¿no? Entonces ya como que los atletas se frenan. Y bueno, el otro elemento es el del lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que queremos con esto? Pues proyectar confianza, autoridad, amabilidad y respeto. Porque pues muchas veces este tipo de lenguaje es inconsciente. No sabemos que lo hacemos, pero lo hacemos, ¿no? Y justo, puede tener un lenguaje no verbal un atleta y no pasa nada. Puede tener un lenguaje no verbal el entrenador, inclusive no pasa nada. Pero si el lenguaje no verbal del árbitro o del juez no es el más adecuado, no es tan consciente, entonces puede percibirse de otra manera y puede generar malos entendidos, ¿no? Entonces puede perder justamente la autoridad o puede perder ese respeto, ¿sí? Porque pues ahí a lo mejor pueden pensar cosas que no. Del primero de ellos son los movimientos corporales, ¿no? El hecho de que no tengamos ningún movimiento corporal al momento de marcar o el momento en el que estamos tratando de explicar cuál fue la decisión, el momento de hacer el movimiento con las manos, el movimiento de mover la cabeza, de, de hacer un movimiento de que estamos poniendo la atención a la persona, pues puede ayudar a que podamos ser más asertivos y más efectivos con nuestra comunicación, ¿vale? Los gestos faciales, y yo creo que si a veces los movimientos corporales no son tan conscientes, pues los gestos faciales menos, ¿no? Al final del día marcas una falta y dicen, es que ya está enojado, es que ya se desesperó, es que tiene una emoción que no debe de ser. Sí, es que le dio preferencia al otro equipo simplemente porque lo volteó a ver, ¿no? Entonces, todos estos gestos faciales a veces pueden también generar esos malos entendidos. Entonces, es empezar a practicar mucho cuál es cuáles son mis gestos faciales al momento en el que voy a marcar una falta. Pero pues eso va a ayudar justamente con pues la claridad que yo tenga de las reglas, va a ayudar con la empatía que yo realice ya con los atletas y con los entrenadores, con la forma en la que puedo explicar de manera verbal, eh, pues las decisiones que tomé o la decisión que tomé. ¿Por qué? Pues porque eso también me va a dar a mi confianza para saber qué es lo que estoy marcando y eso va a ayudar a mis gestos faciales, ¿no? Que son como los más inconscientes. El tono de voz, que es más de la comunicación verbal, pero bueno, en el tono de voz muchas veces también es muy inconsciente, no sabemos en qué momento hacemos un tono de voz muy alto en un momento inadecuado y eso también puede complicar la comunicación efectiva.
Entonces, pues puede entrar en esta parte no verbal, ¿no? Que cuidemos el tono de voz, que siempre sea calmado y que en el momento em, idóneo, pues podamos hacer un tono de voz más elevado, pero firme, sin caer en gritos, ¿vale? El control emocional, mantener la calma y la neutralidad, pese a que estemos teniendo muchas provocaciones por parte de los atletas o por parte de los entrenadores, nosotros siempre debemos de mantener esa calma, ¿sí? Escuchar, a lo mejor, que terminaron de hablar, podemos utilizar la técnica del disco rayado, podemos utilizar la técnica de mensajes estructurados en el yo y listo, ¿no? Para que podamos continuar con nuestra labor. Y bueno, también es bien importante la comunicación visual. Hay personas, muchas veces dicen, mantengan la comunicación, sí, la comunicación visual o la atención visual con la persona a la que te estás dirigiendo. Puede ser, ¿sí? Pero pues yo creo que cada situación es diferente, ¿no? Entonces, hay hay situaciones en las que a lo mejor puede ser viable que mantengas el contacto visual, hay otras que no, pero eso va dependiendo acorde a la situación que se está viviendo, ¿sale? Pero siempre que la comunicación visual sea con un sentido de te estoy poniendo atención, estoy atendiéndote y que no sea como esa comunicación visual de retador, esa comunicación visual de enojo. ¿Por qué? Pues porque debemos de mantener siempre la postura, ¿no? Para poder llevarla de la mejor manera las situaciones arbitrales. Y bueno, tenemos unas recomendaciones, prácticas. La primera de ellas, explicar las reglas desde un inicio, puede ayudar a facilitar esa comunicación efectiva. Desde el hecho en el que juntas a los capitanes y decirles cómo se va a llevar el juego, qué es lo que se puede marcar, que también eres ser humano y que puedes tener errores. Ese rapport puede ayudar muchísimo a tener esa comunicación efectiva y que lo puedas llevar a cabo durante el juego, ¿no? Que se fomente el respeto en todo momento, no solamente en el árbitro, sino también entre los mismos jugadores, que se respeten las decisiones que se van a tomar, ¿no? Y que se fomente el juego limpio. Yo creo que es el rapport que hacen y que muchas veces, por ejemplo, en el fútbol, cuando reúnen a los capitanes, es lo que se les explica. Y sobre todo también en deportes de alto rendimiento, amateurs, o recreativos, es donde todavía se da más, ¿no? Que el árbitro tiende a reunir a los compañeros de equipo o a los equipos, a los atletas, y explicarles esta parte para que se pueda llevar de la mejor manera, ¿no? Entonces, puede ser una recomendación muy útil que podemos llevar, ¿sale? Comunicación continua dentro del campo. Utilizar expresiones o palabras coloquiales que se usan en cada deporte para conducir el juego y que pueden ayudar a generar el orden, la empatía, y el respeto dentro del campo. Ahí, por ejemplo, eh, muchas veces damos cosas por obvias, ¿no? Y no decimos de meta, de banda, juegue, solo, cosas así, ¿no? Entonces, el, el estar constantemente lanzando esas palabras de conducción o de manejo del juego pueden ayudar a que sepan que el árbitro está metido en el partido, metido en la competencia, que está atento de lo que está pasando y pues que justamente cuando marque algo, pues es porque el árbitro está muy pendiente de lo que está pasando, ¿sí? Pero si a veces evitamos o no decimos esas palabras, cuando queremos ya hablar al momento de poner una falta, puede limitar la comunicación efectiva o asertiva, ¿sale? Entonces, pues siempre es bueno que esas palabritas estén continuas, ¿sí? Y eso también nos va a permitir esa esa libertad para poderle decir a un jugador, si ya hizo dos veces una jugada de peligro, poderle decir, hey, ya va la segunda, hey, ya no grites más. Eh, que les vayas dando esas indicaciones de prevención que te pueden ayudar a evitar algún conflicto, ¿sale? Entonces, hay que hacer también o al hacer este tipo de expresiones continuas durante un partido o durante una competencia, pueden ayudar
a que la comunicación sea efectiva y que se pueda llevar de la mejor manera, pues ese encuentro. Escuchar ambas partes, lo que ya les había mencionado, pero de manera breve y concisa, en el momento presente para generar empatía y bajar la tensión emocional. Les digo, nada más escuchan, el entrenador nada más escucha, pero no va a tomar parte de ninguno de los dos. El entrenador sabe el reglamento, el árbitro sabe el reglamento, sabe lo que vio y eso es lo que va a marcar, ¿no? Pero eh, pues el escuchar ambas partes puede generar esa empatía y puede mantener ese respeto y esa profesionalidad de ambas partes. ¿Para qué? Pues para que se pueda llevar bien el encuentro. Evitar distractores en la comunicación, que es centrarse en la situación y en las personas involucradas para tomar la decisión más adecuada, acorde al reglamento, y solamente ver quiénes son las personas a las externas a las que les puedo poner atención que me pueden ayudar. Pues en este caso son mis auxiliares, en este caso del fútbol puede ser el VAR, pero hasta ahí. Ya tratar de utilizar o de poner atención a las demás personas externas que pues justamente pues no están siendo neutrales en el momento en el que me están confrontando, ¿no? Este, pero sí tener muy claro de las personas que me están ayudando, mis auxiliares, y en este caso hacia algunas herramientas tecnológicas nos permiten utilizar, ¿sí? Y bueno, ya para ir cerrando, hacer visible la prevención, estar atentos a las señales de tensión y actuar de manera proactiva para prevenir los conflictos, que es el poder estar eh, pues en constante comunicación con los atletas, llamar a los capitanes para que calmen a sus compañeros, hacerles saber que ya se están enganchando, típicamente como lo dicen, ¿no? Ya están enganchando con el rival y ya le estás reclamando 2 veces o ya le llegaste de manera peligrosa 2 veces, hacerles saber cuando están siendo muy violentos, para inclusive hay árbitros que dicen, oye, cálmate, tranquilo, es un juego, ¿no? O tranquilo, mesura más tus llegadas, ¿sale? Y eso también lo entienden muy bien los atletas y a veces inconscientemente lo agradecen, ¿sí? Hacerles saber que están quejándose mucho sin fundamento. Oye, ya me estás reclamando mucho, no estás respetando mis decisiones, ¿vale? Estoy marcando y estoy haciendo mi trabajo. Y listo, también puede ayudar muchísimo a bajar esa tensión emocional que ejerce el mismo deporte. Sí, al final yo creo que todos queremos ganar cuando vamos a competir, pero pues nos olvidamos que el árbitro pues va a hacer su mejor trabajo, ¿no? Ningún árbitro va y dice, ay, voy a marcar ahí como quiera o como se me dé mi gana, ¿no? Yo creo que por eso vemos que tienen una cierta preparación y exhausta preparación para poder estar fungiendo ese rol dentro del terreno de juego, ¿sí? Y bueno, en conclusión, pues la comunicación efectiva y asertiva es la clave para el desempeño profesional de jueces y árbitros, permitiendo que las decisiones sean claras, relaciones respetuosas y control emocional en situaciones complejas. ¿Sale? Espero que les haya ayudado lo que vimos el día de hoy, que puedan ir utilizando esas técnicas. Yo sé que muchos de los árbitros y jueces las aplican, pero pues el hecho de poder compartir es- estas técnicas y este tema con ustedes es porque, pues no solamente a lo mejor árbitros y jueces lo están viendo, ¿no? Yo creo que lo están viendo atletas, lo están viendo padres de familia, lo están viendo entrenadores, y es un poquito ponerse en, en los zapatos del árbitro, ¿no? Que así como los deportistas están en esa presión deportiva, también los árbitros lo están, ¿sí? Y que así como pues los deportistas tienen que trabajar esta parte de la comunicación, el árbitro le entrena aún más y a veces no somos prudentes o no somos empáticos con su trabajo, ¿no? Entonces, más que nada es por eso este tema, que podamos entender el trabajo tan grande
y tan importante que tienen los árbitros y los jueces al momento de llevar las competencias o un partido, ¿sí? Y que el hecho de también ser nosotros buenos comunicadores nos va a poder ayudar a que el árbitro haga bien esa función o desempeñe bien esa función, ¿sí? Bueno, pues muchísimas gracias, que tengan excelente día y bueno, nos vemos la próxima.